Hubo un tiempo en que el cielo enmudeció. Ninguna visión, ninguna voz, solo silencio. Durante 4 siglos, el pueblo de Dios caminó sin luz, sin profeta, sin dirección. Pero incluso en el silencio, Dios seguía escribiendo una historia. El último eco. Malaquías. Hubo un tiempo en que los cielos aún hablaban, y la voz que los hombres oían no era la de un rey ni la de un sacerdote, sino la de un profeta, el portador del fuego, el centinela de lo eterno. Malaquías fue el último. Su nombre significa «mi mensajero», y en verdad lo fue. Pero su mensaje no traía promesas dulces, sino advertencias de juicio. Denunció el culto corrompido, los altares vacíos de verdad, los sacerdotes que ofrecían sacrificios muertos con corazones secos. Dios ya no aceptaba ofrendas, quería justicia, quería fidelidad. Y en su última profecía, Malaquías anunció algo más. «He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor». Y entonces el silencio. Como una puerta que se cierra lentamente, la voz profética cesó, y el eco de sus últimas palabras permaneció suspendido por siglos en el aire, como un suspiro divino que nunca terminó de desvanecerse por completo. El gran silencio. Después de Malaquías, nada, ni visiones, ni sueños, ni voces desde lo alto. El cielo, que una vez tronó en el Sinaí y susurró a Elías en el desierto, ahora permanecía mudo. Las generaciones pasaban y con ellas la esperanza de escuchar al Eterno. Los ancianos contaban a los jóvenes sobre los días en que Dios hablaba, pero sus relatos sonaban como mitos lejanos, cuentos de un mundo que ya no existía. ¿Qué había ocurrido? ¿Dios se había apartado? ¿O el pueblo se había ensordecido? ¿O quizás el silencio era parte de algo mayor, algo que nadie todavía podía comprender? Los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios, las sinagogas se llenaban, el templo resplandecía en oro, pero el sonido del cielo no llegaba, y el silencio se convirtió en una sombra sobre toda la tierra de Judá. Fue el silencio más pesado de la historia, un silencio que no estaba vacío, sino cargado de algo, algo que estaba por venir. El pueblo sin rumbo. Sin profetas, el pueblo quedó a merced de su propia confusión. Como un rebaño sin pastor, caminaban, pero no sabían hacia dónde. Vivían bajo la ley, pero la ley sin voz se volvió una carga. Sin dirección divina, la devoción se convirtió en costumbre, y la costumbre en rutina vacía. Los corazones seguían sedientos, pero las fuentes estaban secas. El fuego del altar ardía, pero no había respuesta. ¿Dónde estaba el Dios que hablaba con Moisés? ¿Dónde estaba el que ungía reyes, el que enviaba fuego desde el cielo? Los líderes buscaban llenar el vacío con estructuras y tradiciones. Multiplicaron normas, cercaron mandamientos, vigilaron la fe. Pero nada de esto traía la presencia. El pueblo no se rebeló de golpe, sino que se adormeció lentamente. Ya no esperaban una voz. Apenas sobrevivían entre rezos e impuestos. Había religión, pero no había revelación. Había templo, pero no había profecía. Y el rumbo, sin el soplo del Eterno, se perdía cada día más. La aparición de nuevas voces. Cuando el cielo calla, la tierra intenta llenar el vacío. Sin profetas surgieron voces humanas, cada una afirmando interpretar la voluntad de Dios. Los fariseos se levantaron como guardianes de la ley, rigurosos, celosos, pero muchas veces cegados por su propia justicia. Los saduceos, más políticos que espirituales,
controlaban el templo y hacían alianzas con Roma, intercambiando santidad por influencia. Los esenios, desilusionados con el mundo, se retiraron al desierto, convencidos de que la pureza solo podía hallarse en el aislamiento. Y estaban los celotes, aquellos que esperaban al Mesías con la espada en mano. Cada grupo proclamaba: «Este es el camino». Pero todos caminaban en círculos. Ninguno de ellos escuchaba al cielo. El silencio de Dios fue llenado con interpretaciones, tradiciones y disputas. Pero ninguna de esas voces traía el fuego de los antiguos profetas. El pueblo, antes guiado por el Espíritu, ahora era dirigido por estructuras, y lo sagrado se había convertido en sistema. El imperio, que llenó el vacío. En el silencio dejado por Dios, el rugido de los imperios se hizo escuchar. Primero, los persas, tolerantes pero distantes. Luego, los griegos, con su cultura, filosofía y dioses extranjeros. Y entonces los romanos, fríos, implacables, eternos en sus estructuras, pero vacíos de compasión. Judea se convirtió en provincia. El templo pasó a ser monumento, y la promesa se volvió reliquia. Roma construyó caminos, levantó fortalezas e impuso la paz con la espada. Pero en los callejones de Jerusalén se susurraba que la verdadera paz no vendría del César. Mientras los soldados marchaban, los corazones temblaban. ¿Dónde está el Mesías? El dominio extranjero no era solo geopolítico, era espiritual. Cada nuevo gobernante parecía un cruel recordatorio de que el Dios de Israel permanecía en silencio. Y en ese silencio los imperios prosperaban. Pero el pueblo de Dios solamente esperaba. Esperaba no a un rey terrenal, sino a la voz que una vez abrió el Mar Rojo. El templo, sin profecía, el templo permanecía en pie, majestuoso, imponente, reconstruido con piedras pulidas y cubierto de oro bajo Herodes. Multitudes subían a Jerusalén en cada fiesta y los sacerdotes realizaban sus rituales con precisión milimétrica. Pero algo faltaba. El arca del pacto ya no estaba allí. La nube de gloria, la Shejiná, ya no llenaba el lugar santísimo. No había fuego descendiendo del cielo, ni voz entre los querubines. El templo, que había sido lugar de encuentro, ahora era escenario de tradición. Sacrificios eran ofrecidos, pero no había respuesta. Las manos derramaban sangre. Pero el cielo seguía en silencio. El pueblo miraba hacia el altar con ojos vacíos, esperando algo que no llegaba. Y lo que debía ser casa de oración se convertía en arena de disputas religiosas y políticas. El templo estaba lleno de movimiento, pero vacío de presencia. Falsos mesías, verdaderas decepciones. En medio del silencio y la opresión, la esperanza se convirtió en desesperación. Y en la desesperación surgieron los impostores. Hombres comunes, inflamados por ambición o delirio, comenzaron a levantarse proclamando: «Yo soy el enviado». Algunos lideraron revueltas armadas, prometiendo la liberación de Roma. Otros atrajeron multitudes con promesas de milagros y restauración. Pero todos cayeron, muertos, encarcelados o olvidados en el desierto de la historia. Cada falso mesías que aparecía dejaba tras de sí una multitud más cansada, más escéptica, más herida. La esperanza se volvió cinismo. Y la frase «el Mesías vendrá» ya no era pronunciada con fe, sino con ironía. El pueblo, antes sediento por la promesa, ahora levantaba muros alrededor del corazón. Porque lo que es más doloroso que esperar es ser engañado durante la espera. El Eterno en la sombra,
El silencio de Dios no era ausencia, era misterio. Mientras el pueblo creía que el cielo había vuelto su rostro, el Eterno trabajaba en las sombras. Era Él quien mantenía encendida la llama del templo. Era Él quien preservaba los textos sagrados, protegidos por escribas meticulosos. Era Él quien sostenía la descendencia de David, oculta entre hombres comunes. El silencio no era descuido, era estrategia divina, como el alfarero que moldea en secreto, como el sembrador que espera en la oscuridad de la tierra. El pueblo no lo veía, pero Él lo veía todo. Mientras los hombres dormían, el tiempo avanzaba, y cada imperio, cada rebelión, cada lágrima estaba siendo utilizada para preparar el escenario. Porque cuando el Eterno calla, es porque algo eterno está por suceder. El desierto espiritual no era un desierto de arena, era un desierto del alma, un lugar sin profetas, sin señales, sin dirección. Cada generación caminaba como bajo un sol ardiente, sin nube que cubriera, sin maná que alimentara, sin columna de fuego que guiara en la noche. Las escrituras se leían, pero ya no ardían los corazones como antes. La oración se repetía, pero el eco era el único que respondía. Los maestros enseñaban, pero sus palabras no llevaban vida. Era como estar vivo, pero en pausa, como una espera que no termina. El pueblo de Israel no vagaba por el Sinaí, sino por la historia, sediento de sentido. Y en ese silencio, Dios observaba, no porque se hubiera ido, sino porque estaba gestando algo que solo el desierto podía preparar. El murmullo de los sabios. En medio del silencio celestial surgieron los sabios, no profetas, sino escribas, estudiosos, guardianes del texto. Hombres que, aunque no oían la voz de Dios directamente, se sumergían en los antiguos rollos, escuchando los ecos lejanos de Moisés, Isaías, Ezequiel. De sus manos nacieron comentarios, tradiciones orales y textos que buscaban mantener viva la llama de la fe. Entre ellos surgieron los libros deuterocanónicos, los apócrifos, escritos con esperanza, temor y deseo. No eran revelación directa, pero eran murmullo en la oscuridad. Los sabios hablaban bajo, como quien teme perturbar un silencio sagrado. Pero sus palabras nutrían a los que aún creían, a los que no querían olvidar la promesa. Y aunque sus voces no rompían el cielo, sí evitaban que la noche se hiciera absoluta. Porque a veces el murmullo de los fieles es lo único que sostiene el mundo mientras Dios calla. La esperanza en los escritos. Aunque el cielo guardaba silencio, los escritos antiguos seguían hablando. En cada sinagoga, en cada casa humilde, alguien abría un rollo y susurraba las palabras de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O repetía los sueños de Daniel, las visiones de Ezequiel, las promesas de Zacarías. Eran textos viejos, pero no estaban muertos. En ellos vivía la memoria del pacto, el recuerdo de un Dios que una vez caminó con su pueblo. Muchos ya no creían, pero algunos, los justos ocultos, seguían esperando el cumplimiento, porque las promesas no tienen fecha de caducidad. Y aunque el silencio durara siglos, cada palabra escrita era una semilla que esperaba el tiempo de brotar. La esperanza no venía de lo que se veía, sino de lo que se había dicho. Y el pueblo, incluso sin profetas, aún caminaba guiado por las huellas de las Escrituras. ¿Dónde está el profeta? Era la pregunta que flotaba en el aire, generación tras generación. ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el hombre de Dios?
Los ancianos recordaban a Elías, a Jeremías, a Amós, hombres que desafiaban reyes, que hablaban con fuego, que lloraban por el pueblo y temblaban con el peso de la palabra divina. Pero ahora no había ninguno, solo maestros de la ley, solo repeticiones, solo ecos sin origen. Los niños preguntaban, ¿por qué Dios ya no habla? Y los padres respondían con silencio, el mismo silencio del cielo. Algunos creían que el pecado del pueblo había alejado a Dios. Otros pensaban que la era profética había terminado. Y unos pocos aún esperaban. Esperaban al Elías prometido. Esperaban oír nuevamente una voz que no naciera del hombre, sino que descendiera del cielo como trueno suave. Y mientras la pregunta se repetía como un salmo roto, el desierto seguía guardando un secreto. El profeta estaba por venir, pero no como esperaban. La voz en el desierto. Y cuando ya nadie lo esperaba, una voz rompió el silencio. No vino del templo, ni de las sinagogas, ni de las escuelas de los sabios. Vino del desierto, áspero, solitario, quemado por el sol y barrido por el viento. Allí apareció un hombre cubierto con pieles de camello, con mirada encendida y palabras afiladas. Juan, el hijo de Zacarías. Un niño que había nacido bajo promesa y que creció en la soledad, alimentado por la espera. Él no hizo milagros, no proclamó victoria política, no predicó comodidad. Su mensaje era uno solo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces muchos comprendieron. El silencio no había sido olvido, había sido preparación. Juan no era solo un predicador, era el eco de Malaquías, era la voz anunciada, voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. El cielo había vuelto a hablar, y su primera palabra fue advertencia. La segunda sería redención. El silencio fue parte del plan. Durante siglos, el silencio de Dios fue interpretado como ausencia. Muchos pensaron que Él se había retirado, que el pacto había sido roto. Pero no era abandono, era estrategia divina. Dios no había callado por debilidad, sino por diseño. Cada año de espera fue un ladrillo en el camino de la redención. Cada generación sin profeta fue parte de una gestación sagrada. Porque el silencio de Dios no significa inactividad. Significa que algo mayor está siendo preparado. Como el agricultor que no habla mientras la semilla duerme bajo tierra. Como el alfarero que modela en secreto antes de revelar su obra. El silencio fue la pausa entre el antiguo y el nuevo. La respiración profunda antes del verbo hecho carne. Cuando Dios calla, no se retira. Se aproxima de una forma inesperada. El plan no estaba detenido, estaba madurando. Y en ese silencio se tejía la llegada del Hijo. Cuando el cielo habló de nuevo, y entonces el cielo habló, pero no con truenos, no con fuego sobre montañas, ni con terremotos que estremecen imperios. El cielo habló en forma de un niño, un recién nacido envuelto en pañales, recostado en un pesebre olvidado. Después de 400 años de silencio, Dios no gritó. Susurró en carne, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que creó los cielos, la voz que guió a Abraham, la presencia que llenó el templo. Ahora lloraba entre el aliento tibio de animales. Los ángeles cantaron, los pastores temblaron, y los sabios del oriente vieron lo que generaciones solo imaginaron. Dios había hablado con su Hijo. No más mensajeros, no más ecos. Ahora el Eterno mismo caminaba entre los hombres. El silencio había terminado, y cada palabra de Jesús sería la respuesta a siglos de preguntas.
la luz había venido, y las tinieblas no prevalecerían. El silencio terminó, pero la traición ya se había gestado. Si aún no has visto nuestra narración sobre Judas, el hombre que besó a Dios, te invito a descubrir cómo el susurro de la redención fue recibido con un beso en la oscuridad. Suscríbete, comparte este mensaje y deja que las voces del Eterno sigan hablándote, incluso desde el silencio.